el sonido. Decirles que voy a estar muy pendiente acá de lo que es su participación en el chat. ¿Okay? Si hay preguntas, yo las voy a ir recibiendo para que al final pues, las podamos socializar. ¿Okay? Bueno, maestra, el escenario es suyo. Yo voy a cerrar para que no tengamos tanta interferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, maestra Belkis. Un placer conocerla. No había tenido el placer de conocerla. Estoy a sus órdenes. Igual por aquí. Bien, buenas tardes formalmente a todos. Le agradezco el apoyo que nos brindan tanto a nivel general de la feria como también en este caso de este taller en específico. No preparé ninguna diapositiva a nivel teórico porque lo que me interesa es la práctica y es lo que normalmente nosotros queremos ya, porque a nivel teórico todo lo podemos encontrar en la red. Es decir, que por eso no preparé ninguna diapositiva con nada de qué es cuestionario. Ya la mayoría que estamos aquí, pues sabemos eso y también si lo deseamos conocer, pues sin problema en la red aparecen un sinfín de informaciones acerca de cuestionario. Voy a ir directamente a presentar mi pantalla. Sí decirle que lo que tengo propuesto para mostrarle es, como su nombre lo indica, preparación de cuestionario. Lo voy a mostrar cómo se hace la preparación de cuestionario. Primero, cómo podemos crear un pequeño banco de preguntas. Claro que colocaré solo como 5 preguntas en dicho banco. Y luego vamos a ver cómo yo puedo colocar esas preguntas en un cuestionario y también a modo que no tenga banco de preguntas, ahí mismo también vamos a poder apreciar cómo yo creo un cuestionario. Luego, si el tiempo nos da, vamos a ver cómo es el cuestionario, porque surge, por ejemplo, a nivel general, que hay docentes que como está pasando actualmente en el ISODOSU, que nos entregan, por ejemplo, tenemos 2 asignaturas, en mi caso, por ejemplo, 2 asignaturas de colaboración, y en una de ellas yo creo un cuestionario. Entonces da la dificultad de que si no conocemos una forma de cómo yo puedo pasar ese cuestionario a la otra aula, entonces tenemos que volver a de nuevo a digitar todas esas preguntas una por una y a veces hasta nos da pereza. A veces queremos hacerlo, pero viendo la dificultad de volver a repetir todas esas preguntas en otra aula, pues a veces por el tiempo, no es que querramos hacerlo, pero por el tiempo y por tantas cosas que tenemos, pues mejor decidimos no hacerlo. Entonces, si el tiempito no da, rápidamente yo voy a mostrar cómo ese cuestionario que yo acabo de crear lo puedo llevar a otra aula. Mientras yo vaya hablando, si tienen alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo en el chat. Y maestra Belkis, si hay algunas preguntas que usted entienda que me tengan que interrumpir, no tengo problemas, porque como va a ser un paso a paso, si hay alguien que en el transcurso tenga alguna duda de lo que yo he explicado, pues puede interrumpirme sin ningún problema, maestra, y volvemos y repetimos, porque lo que quiero es así, que sea a modo práctico y que vayamos viendo de manera ya directa lo que vayamos desarrollando. Entonces, nada, voy a presentar mi pantalla para que veamos entonces lo que le acabo de decir. Lo primero que vamos a hacer es crear un pequeño banco de preguntas. Ahí mismo, creando ese pequeño banco de preguntas, vamos a ver diferentes tipos de preguntas que yo puedo crear en Moodle. Me presenta un sinfín de preguntas, pero yo voy a presentar un ejemplo de 5 preguntas. Para ganar tiempo, yo lo que hice fue que esas 5 preguntas yo las coloqué en un documento de Word para no tener que comenzar a digitar
esas preguntas así unas por una para que así ganemos tiempo. Entonces, en este documento de Word, pues yo pegué las preguntas, las 5 preguntitas que yo voy a crear en el banco de preguntas para que así también ganemos tiempo. Eso también podría ser una idea para ustedes en dado caso cuando vayan a crear un cuestionario. Sería bueno, así hacen, avanzan y también así ya de una vez ven que no haya alguna pregunta repetida, porque a veces lo comenzamos a hacer desde cero directamente, ya en el cuestionario a veces no se nos olvida si ya pusimos esa pregunta o no, y eso nos evita inconveniente. Entonces también sería una idea para ustedes. En este caso me va a funcionar para avanzar en el taller, pero también en el caso de ustedes le ayuda también en otras circunstancias que pueden ocurrirle. Yo creé esta pequeña aula para esta prueba, pero imaginemos que esta es su aula que tenemos asignada para dar nuestra docencia. Y si observamos, en el menú hay diferentes menús en la pantalla izquierda, pero en la que nos interesa es el menú que dice administración del curso, en esta parte. En administración del curso, pues nosotros vamos a encontrar aquí esta opción que dice banco de preguntas. Cuando yo le doy a bancos de preguntas, pues aparte que me aparece esto en la parte derecha de la pantalla, también debajo, pues me aparecen unas opciones que pertenecen a esta parte de banco de preguntas, que son preguntas, categorías, importar y exportar. En la parte de preguntas, pues lo que me va a facilitar es que puedo agregar preguntas, como su nombre lo indica. Pero también la opción de categoría nos permite, esta parte de categorías, nos permite, como observamos aquí, si yo abro esta parte, aquí me aparecen categorías que están creadas por defecto. Me aparece la categoría principal del curso, que si yo coloco aquí preguntas, pues me va a quedar en el curso. Me aparece como la categoría madre, que a partir de esa categoría madre fue que yo creé ese curso de cuestionario y aparece el sistema. ¿Cuáles son las 3 diferencias de esas categorías que me aparecen por defecto? Si yo, por ejemplo, creo en mi banco de preguntas, aquí en la del curso taller cuestionario, pues solamente las preguntas me van a aparecer cuando yo esté dentro de este curso en específico y creo un cuestionario. Cuando vaya a crearlo, solamente va a ser ese banco de preguntas para este curso en específico. Si lo hago en esta categoría, que es una categoría madre que tiene el Moodle misceláneo, le va a aparecer a todos los cursos que están dentro de esa categoría. Y como ya su nombre lo indica, el sistema, si yo aquí creo dentro de esta categoría, creo preguntas, pues ya aquí todo, tanto el docente como administrador, pues pueden ver estas preguntas que yo he creado. Lo de la parte de categoría no necesita mucha explicación porque simplemente lo que me va a permitir, voy a hacer un ejemplo rápido, lo que me va a permitir es, si dentro de mi categoría del curso, yo quiero agregar, por ejemplo, categoría por temas, por categoría por unidad. Eso ya va a depender. Aquí está. Por ejemplo, yo le di a la ruedita y aquí me aparece el nombre de la categoría padre, de donde se va a desencadenar. Entonces, lo que va a hacer eso es que si yo deseo crear categorías dependiendo las unidades, pues ya usted lo puede hacer. Entonces, eso lo quise más o menos dar a modo de que conozcan cuando ya estén en esta parte. Pero yo lo que voy a hacer es simplemente dentro de mi curso, pues yo voy a comenzar a hacer preguntas. Me voy a colocar aquí mismo en mi categoría por defecto de mi aula y simplemente, como ustedes observan aquí, está el botón que dice crear una pregunta. Ahora mismo no estamos creando cuestionario. Ahora, como su nombre lo indica, estamos creando un banco de preguntas que nos va a facilitar al momento de nosotros hacer nuestro cuestionario, pues ya como que las preguntas estén ya por defecto. Aunque con esto no quita aunque aparte de estos bancos de preguntas que podamos agregar en nuestro cuestionario, si cuando estemos haciendo el cuestionario queremos agregar alguna otra, pues nos lo permite sin ningún problema. Eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, estoy en mi categoría que quiero crear mis preguntas. Simplemente le doy a crear una pregunta. Si observan, aquí hay muchísimas preguntas o tipos de preguntas que yo puedo crear. Voy a crear una pregunta, por ejemplo, que son de las más comunes, la de opción múltiple. Y si ustedes observan, si yo le voy dando clic, a medida que le voy dando clic a cada pregunta, pues me va indicando de manera breve del tipo de pregunta que es. Entonces, esta la conocemos comúnmente, la de opción múltiple. Entonces, le voy a dar a agregar. Como yo tengo mis preguntas aquí ya hechas con anterioridad, voy a copiar el mandato de la pregunta. A copiarlo. La primera pregunta es muy simple. Yo puse, primero me pregunta el nombre de la pregunta. Yo normalmente en el nombre lo que le pongo es el número para que vayan en orden. O hay gente que le ponen pregunta literalmente, así pregunta 1 y o yo simplemente también le pongo el 1 y a modo de que ya esto es lo que va a salir delante de la pregunta. Simplemente yo le pongo la numeración, pero ya eso está a modo de ustedes, como ustedes quieran ponerla. Como les dije, hay gente que le ponen pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hay gente que le pueden colocar letras, hay personas que le colocan viñetas, lo que usted quiera colocarle. Entonces aquí me pide enunciado de la pregunta. Aquí yo voy a pegar el enunciado de la pregunta. La capital de la República Dominicana. Bien, si sigo bajando, pues me pide la puntuación. Ya eso también va a depender del maestro. Si, por ejemplo, usted, depende también cuánto usted quiera que valga su cuestionario, o también una vez que ya usted, aunque usted le deje un punto aquí, que es el que aparece por defecto, si luego cuando usted lo lleve al cuestionario como tal, quiere modificarlo, pues lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Pero normalmente los cuestionarios pueden poner que valga 10, 20 puntos y dependiendo de la cantidad de preguntas que usted tenga, pues ya usted lo valora. Pero como es un banco de preguntas, lo podemos dejar por defecto un punto y ya cuando usted lo vaya a utilizar ya de manera final, pues ya ahí usted puede modificarlo. También le voy a enseñar cómo lo hace. Una retroalimentación general. Esto no es obligatorio, la retroalimentación general es un mensaje que le va a salir independientemente la pregunta sea correcta o no correcta. Yo suelo dejarla vacía, porque lo que me interesa es que le salgan las retroalimentaciones cuando ya sea correcta o incorrecta. Pero ya eso no quita que si alguna persona quisiera ponerle siempre la respuesta correcta, por ejemplo, la respuesta correcta a este, lo vamos a hacer para que vean cómo sale. La voy a colocar. Ya eso también es libre albedrío, pero esto sale independientemente de que la pregunta sea marcada con que el participante o el estudiante la haya marcado como buena o mala. Entonces la pregunta correcta, y vamos a ver cómo sale. La pregunta correcta es Santo Domingo. Bien. Luego, aquí me dice una o varias respuestas. Ya en este caso, si ustedes han visto que hay elección múltiple u opción múltiple, que hay, por ejemplo, hay preguntas que pueden valer una X cantidad que sea de manera correcta. Yo normalmente que seleccionen una, pero ya eso está a opción del maestro, que se permitan varias respuestas correctas o que solamente sea una. Yo voy a dejar una. Barajar las respuestas. ¿Qué me indicará esto? Que cada vez que se abre el cuestionario, el orden de las respuestas varían. Si usted lo quiere ya dejar que sí, que ocurra, pues usted le deja el cotejo. Si no, pues lo quita. Esta parte es cómo van a salir numeradas las preguntas. Perdón, que estoy un poquito agripada. Entonces, esta parte es como usted quiere que las preguntas salgan numeradas, las respuestas, perdón, la respuesta.
Yo la voy a dejar con A, B y C. Perdón. Luego, aquí está la parte donde yo voy a colocar cuáles son las respuestas, las posibles respuestas y marcando la correcta. Pues yo voy a dirigirme a mi documento de Word y voy a ir copiando las posibles respuestas que yo quiero que aparezca. Por ejemplo, la respuesta correcta es esta, Santo Domingo. ¿Qué yo hago? Lo califico con un 100%. Estas calificaciones pues pueden surgir, si ustedes se acuerdan que yo aquí anteriormente le dije que puede ser una o varias respuestas. Si usted coloca varias respuestas, usted puede aquí irla puntuando como al nivel de correcta que usted entienda que sea la pregunta. Y aquí usted le va asignando pues valores, dependiendo si son más de unas respuestas posibles. Pero como en mi caso solo hay una correcta, pues por eso le asigno el 100%. Voy a escribir más fácil porque ya aquí como es cortito se me sale más fácil escribir. Samaná, por ejemplo, supuestamente es una posible respuesta. San Cristóbal. Y por último, Santiago, por ejemplo. Aquí yo puse las posibles respuestas que le van a aparecer al participante. Puedo seguir poniendo tantas cuales yo quiera. Y si quiero, aparte que sean de estas 5 que me aparecen, quiero más, pues aquí en este botón le doy si me siguen apareciendo más respuestas. Pero ya a mí no me interesa colocar más respuestas. Aquí aparece la parte de la retroalimentación. ¿Qué es lo que le va a salir una vez el estudiante pues seleccione la pregunta? La respuesta. Entonces, por defecto aparece respuesta correcta, que yo quiero que me aparezca cuando salga la respuesta correcta. Si hay preguntas y si hay respuestas que son, hay varias que son positivas, es decir, le dice esta pregunta es parcialmente correcta, dependiendo del rango de número que usted le haya dado arriba. Y esta es la retroalimentación de la respuesta incorrecta. Esto es lo que sale por defecto, pero si usted como docente quiere modificar esa retroalimentación, sin ningún problema lo puede hacer. Entonces, sigue, si usted quiere, aquí la cantidad de intentos múltiples que usted quiera que el estudiante haga. Ya es ustedes luego con más calma lo pueden observar. Ya yo tengo lista mi pregunta. Le voy a dar a guardar cambios. Aquí tengo colocada mi primera pregunta. Y se observan entre paréntesis, me va poniendo la cantidad de preguntas que se va agregando aquí en el banco. Entonces, ustedes se preguntarán, ahora yo quiero saber cómo va a quedar esa pregunta. Aquí aparecen un sinnúmero un pequeño menú con diferentes opciones. Si quiero duplicar la pregunta, si quiero ver la vista previa, si la quiero eliminar, si la quiero editar. En mi caso, yo quiero ver cómo va el estudiante a ver esta pregunta que yo acabo de crear. Y aquí está. De esta manera es que el estudiante va a ver la pregunta. Yo hasta puedo completarla y ver cuáles son las respuestas que me salen. Por ejemplo, si yo selecciono la respuesta correcta y miren el orden varió. Yo cuando puse en las preguntas puse Santo Domingo de primero y aquí ya el mismo sistema me lo baraja porque yo le especifiqué que me barajara las respuestas. Voy a poner la respuesta correcta y voy a hacerlo como que el estudiante lo va a entregar y terminar para ver cómo a ellos les sale. Entonces, esta fue lo que dice aquí. La pregunta correcta es Santo Domingo. Acuérdense que esta fue lo que yo coloqué en la retroalimentación general. Y le dije que esto iba a salir independientemente de la respuesta que el estudiante haya elegido. Y esta es la retroalimentación que sale, la que está colocada al final, que es la que sale por defecto y que también usted puede modificar. Cuando la respuesta es correcta, esta es la que sale. Podemos hacer otra prueba. Seleccionar una que está mala. Le doy a comenzar de nuevo y voy a seleccionar una que no es correcta. Entonces me dice, es incorrecta y sigue saliendo lo mismo. La pregunta correcta es Santo Domingo porque esta fue la retroalimentación general que yo coloqué y me sale la respuesta correcta es Santo Domingo y respuesta incorrecta.
Entonces, ya yo vi cómo me sale esa primera pregunta. Puedo cerrar y puedo seguir avanzando con mis preguntas. Ese es el tipo de preguntas más común que utilizamos. Vamos a crear otra de falso y verdadero. En esta me voy a ir un poquito más rápido. Pongo mi nombre de la pregunta, así como le dije que usted desee. Voy ahí a mi segunda pregunta, que es, la pregunta es, el enunciado es, el 28 de febrero de 1944 fue el descubrimiento de América. Esa va a ser mi enunciado de la pregunta. Pegué mi enunciado, me dejo por defecto la puntuación. Si quiero colocar retroalimentación general, ya queda opción de ustedes. Ya ustedes vieron la función que hace esa parte. Le coloco aquí la respuesta que es correcta. En este caso, la respuesta correcta es falso porque es el 27. Y aquí debo de colocar la retroalimentación. Esta no me la da por defecto. Respuesta correcta. Y respuesta. La respuesta correcta es la falsa, perdón. Porque me dice cuál es la respuesta que va a salir cuando seleccione falso. Y si lo selecciona verdadero, la respuesta es incorrecta. Bien. Aquí pasa lo mismo. Voy a dar guardar cambios y se me agregó aquí. Para verificar cómo me queda esa pregunta, pues simplemente le doy a vista previa y también ahí vemos y podemos hacer la prueba de que sí está funcionando de manera correcta. Está correcta. La respuesta correcta es falso. Respuesta correcta. Bien. Sigo agregando otras preguntas. Ya voy a agregar preguntas como más interesantes. Por ejemplo, emparejamiento. Esta de emparejamiento es como si fuera una pareja que comúnmente conocemos. Le voy a dar a agregar. Aquí la pareja de la pregunta de emparejamiento es: selecciona los colores en inglés. Pongo mi nombre de la pregunta, en mi caso es le quiero poner número 3. Y el enunciado es este, enunciado. Pego el enunciado de la pregunta, dejo por defecto, no voy a poner ninguna retroalimentación general. Y entonces aquí tengo que poner la pregunta y respuesta. La pregunta, como lo que es seleccionar los colores en inglés, en lo que es pregunta voy a colocar el color en español y en lo que es respuesta coloco el inglés. Y así lo vamos haciendo. Coloco el inglés porque esa es la con cual yo lo voy a aparear. Solamente voy a poner 3 respuestas para que así vayamos avanzando y conozcamos otras preguntas interesantes que podemos hacer. Voy aquí y ya coloco mi respuesta. Lo mismo de la retroalimentación, casi normalmente todas tienen el mismo menú. Lo dejo intacto porque así lo quiero dejar y le doy a guardar cambios. Y vamos a ver cómo me aparece esta pregunta. Cómo el estudiante la ve. Si observan, aquí aparece que yo debo de seleccionar de la lista la respuesta correcta. Yellow. Voy a coger aquí una mala, por ejemplo. Y aquí voy a colocar la correcta para que veamos cómo funciona. Bien, ahí me dice, miren lo siguiente, novedoso. He seleccionado correctamente 2, te dice claramente, y la respuesta correcta es A, amarillo, yellow, rojo, red y blanco, white. Y aquí te indica cuál está mal seleccionada. Si la coloca a las 3, pues te sale. Y esta pregunta también la pueden ustedes crear, que es también novedosa y es como que normalmente las personas no la utilizan al momento de crear
cuestionario. Otra pregunta también novedosa. Yo voy a crear 5 preguntas. Hay otra que es novedosa, es la de arrastrar. Esta se llama arrastrar y soltar sobre el texto. Yo voy a seleccionar esta. Aquí de nuevo pongo mi nombre de la pregunta. Busco, como ya lo tengo aquí en Word, el enunciado. Aquí está mi pregunta. Y la coloco en el enunciado. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. El índice mínimo para mantener en condición académica normal es este indicador que ustedes ven aquí, lo voy a poner hasta en negrita. Este indicador es por defecto el que tiene Moodle. ¿Qué me hace este indicador? Este indicador lo que me le hace, como su palabra lo dice, me indica o me deja un espacio en blanco que en este lugar es que el participante o estudiante va a arrastrar la posible respuesta. Ese indicador, si hay una pregunta que yo quiero que la respuesta esté dentro del enunciado, lo puedo hacer, siempre y cuando colocando este indicador. 2 corchetes, el número 1 y 2 corchetes cerrados. Ustedes van a ver lo que me va a hacer ese pequeño indicador. También lo puedo poner, como dije antes, dentro de la misma oración y lo que me va a hacer crear un espacio en blanco. Entonces, aquí debajo, yo voy a colocar las posibles respuestas que pueden ser 2.0, 3.0, 4.0. Aquí la forma que yo tengo para delimitar cuál pregunta es la correcta es la que yo ponga en primer lugar. La que yo ponga en primer lugar por defecto es la que Moodle me va a detectar como respuesta correcta. Y aquí tiene la opción de barajar igual. Si yo la cotejo, me va a permitir que cada vez que ese cuestionario se abra, pues la pregunta variará en el orden a la vista de los participantes. Pero aquí tengo que estar segura que la primera respuesta que yo ponga aquí sea la correcta, porque esa es la que Moodle detecta como la correcta. Puedo poner tantas respuestas yo quiera, y si quiero más, pues le doy ahí. Al igual de retroalimentación, pues aparece por defecto, por el que quiera modificarlo lo puede hacer, pero yo la dejo así por modo de avanzar. Entonces vamos a ver esta preguntita para ver cómo es que queda. Miren de la siguiente manera. ¿Ustedes se acuerdan el indicador que le dije? Que era 2 corchetes, número 1, 2 corchetes. Este es el espacio en blanco. Y como le dije, si yo quiero ese indicador que yo coloqué en mi pregunta, ponerlo dentro de la oración, también lo puedo hacer sin ningún problema. En este caso, yo lo puse al final por el tipo de pregunta. Pero si yo quiero, hay una pregunta que la respuesta va dentro de esta oración, pues lo puedo hacer. Entonces, miren, este es de arrastrar. Yo voy a arrastrar al espacio en blanco la respuesta que yo creo que es la correcta. Y vamos a experimentar cómo funciona. La respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es 2.0. Entonces vieron que en el primer lugar, yo lo que esta pregunta me determina la que es correcta es agregando la que está en el primer lugar. Entonces, esa es una de las otras preguntas novedosas que a lo mejor algunos de ustedes no la habían utilizado. Hay otra, y por última, que voy a utilizar es se llama elige la palabra perdida. La voy a agregar y voy a buscar aquí. Perdón, voy a colocar es la de rellenar espacios en blanco. Rellenar espacios en blanco. Esa es la que voy a crear. Vamos a buscarla. Sí, es esa misma. Rellenar espacios en blanco es esta, la de elige la palabra perdida. Agrego. Vengo aquí, coloco mi nombre de la pregunta.
Y aquí coloco el enunciado de mi pregunta. Lo pego. Y aquí entonces voy a colocar las posibles respuestas que yo creo que sean. La pregunta es, perdón, para que vayan al hilo, es, el retiro de asignatura puede realizarse hasta la tal semana y la fecha límite de retiro del cuatrimestre será hasta tal semana. Aquí yo voy a poner otras preguntas que puedan ser. Octava. Segunda. Primera. Voy directamente a guardar cambios. No, es que esta no es la pregunta. Deme un segundito. Esta no es la pregunta que yo quiero realizar. La pregunta, esta. Pregunta de rellenar espacio en blanco. Es esta. Perdón. Es esta. Completar las respuestas en blanco. Esta. La otra es muy parecida a la que yo hice antes. La única diferencia que te da más opciones de poner espacios en blancos. Esta es un poco diferente. Si observan, yo puse aquí la oración completa de la pregunta. Y si tienen, y se observan, dentro del corchete, yo puse la respuesta que son las correctas. Y aquí debajo, y aquí me indican los delimitadores, ven, donde tienen que el participante soltar y pegar la pregunta, usted puede colocar paréntesis, el que usted quiera colocar. Y esta me permite colocar aquí la respuesta correcta que el participante debe de escribir dentro. Aquí también me aparece lo de la retroalimentación y usted también la puede modificar a su antojo. La voy a guardar y vamos a ver esta pregunta cómo funciona. Entonces, aquí me aparece de las respuestas que yo di, pues es muy parecida. Tengo que ponerla en el orden con que coloqué allá la respuesta. Entregar y terminar. Aquí en este caso la coloqué mal. Respuesta incorrecta. Entonces, aquí ya tenemos 5 preguntitas en nuestro banco de preguntas. Ustedes pueden crear tantas preguntas ustedes quieran. Pero por cuestión de tiempo, obviamente me quedaré con 5 preguntitas. Ahora bien, ahora me voy a ir a mi aula, a donde yo voy a crear mi cuestionario. Para yo crear el cuestionario, tengo que tener el botón de activar edición. Aquí, debo de darle, mi aula, así cuando yo entro es que me va a aparecer mi aula, que puedo ver, no puedo modificar, pero yo como docente, pues tengo aquí mi botón de activar edición, que me va a permitir, como su nombre lo indica, editar mi aula. En mi caso, yo voy a añadir aquí, me dice añadir una actividad o recurso, yo voy a añadir es un cuestionario. Voy a buscar aquí mi recurso, que es un cuestionario. Voy a poner el nombre del cuestionario, el título o el tema de cuál va a tratar el cuestionario. En mi caso lo voy a poner cuestionario prueba, pero en el caso de ustedes, claro, ustedes colocarán el concerniente a su tema. Aquí puedo colocar, no es obligatorio la descripción, pero voy a colocar este cuestionario. Se realizará a modo de prueba. Sigo bajando. Aquí me pregunta temporalización.
¿Qué me indica la temporalización? La temporalización me indica si yo quiero ponerle un tiempo límite que ese cuestionario esté habilitado en la plataforma. La primera opción es el tiempo que yo quiero que ese cuestionario, desde el tiempo que yo quiero que abra, y aquí el tiempo que yo quiera que cierre. Si lo habilito, el tiempo que yo le coloque que cierre, pues en esa fecha se va a cerrar y el participante no va a poder ver el cuestionario. Aquí si le quiero colocar tiempo límite. Si le quiero colocar un tiempo límite para que ese estudiante haga ese cuestionario. Si le pongo media hora, cuando cumplan esa media hora a ese cuestionario y el estudiante vaya, si va por la pregunta 1 hasta la pregunta 1 se quedó, si va por la 2 hasta la pregunta 2 se quedó. Le voy a poner tiempo para que veamos cómo, a dónde me aparece el tiempo y demás, a modo de ver. Entonces me dice, me pide que yo le quiero colocar al estudiante una vez que el tiempo termine. Me dice que el envío se realiza automáticamente o que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario para no responder a más preguntas o que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará. Yo lo voy a poner de que el envío se realiza automáticamente. Y aquí aparece el periodo de gracia si yo tomo esta opción. Aquí se me habilita. Si tomo esta opción, el periodo de gracia está habilitado. Aquí le pongo el tiempo que es de gracia, pero en mi caso le voy a poner que una vez transcurre este tiempo, el envío se haga automáticamente. Aquí coloco el total de cuánto va a valer mi cuestionario. Aquí yo le puedo poner el 10 puntos, que es lo que valga el cuestionario. Perdón. Intentos permitidos. Si usted quiere que en el primer intento ya sea el primer intento o que pueda hacer 2 intentos. Si lo pongo 2 intentos, entonces tengo que decir, si quiero que de esos 2 intentos me tome la calificación más alta que saque el estudiante, si quiero que de esos 2 intentos me haga un promedio y esa sea la calificación, o que tome el primer intento o el último. Yo le voy a poner la calificación más alta de esos 2 intentos. En esquema, lo que me dice es cómo yo quiero que salgan mis preguntas. Si quiero que sea una pregunta por página o 2 preguntas por páginas. Cuando me dices por página es si una pregunta yo la completo, tengo que darle clic a siguiente y me pasa a la otra página. Cantidad de preguntas que yo quiero que me salgan por páginas. En mi caso le voy a poner que salgan todas las preguntas en una misma página. Comportamiento de las preguntas. Aquí me dice si yo quiero que las preguntas se ordenen al azar, es decir, el orden que sea el sistema que me lo dé. Esto me funciona, es para que, por ejemplo, sería bueno de que si como en las aulas los estudiantes puedan tomarla, a veces la toman al mismo tiempo. Mira, se comunican por otras vías y lo vamos a tomar al mismo tiempo, pero si las preguntas no están en el mismo orden para cada participante, se le hace un poquito más difícil como mirarse uno con otro. Entonces yo le dejo el que sí, que sea al azar el orden de las preguntas. Y aparecen muchas otras opciones de las que le menciono. Estas va a depender de cómo va a ser la revisión. Si la revisión va a salir inmediatamente después de cada intento, si sale más tarde, yo le voy a dejar esta misma que es que salga después de cada intento. Ya luego despacio, ustedes dependiendo la opción que le interese, ustedes lo pueden verificar. Hay otras retroalimentación, una retención global. Esta retención global es independientemente de la pregunta, respuesta o mala que escojan. Y así sucesivamente. Bueno, esta es restricción de acceso. Si usted quiere poner alguna restricción, pues lo puede hacer. Finalización de la actividad. Dice, para el rastreo de la finalización, si el estudiante marca manual que terminó, también esas son opciones que ustedes más despacio puedan leer y tomar en cuenta. Yo más o menos quise especificar las que como más comúnmente utilizamos.
que es la del tiempo. Si quiero que tenga tiempo, si la calificación, claro, es importante, el orden, la cantidad de preguntas que me salgan por página y la parte del azar. Ya después las demás, ustedes con calma y el momento que estén practicando pueden observarlas, pero básicamente esas son las que más tomamos en cuenta. Le voy a dar a guardar cambios y mostrar. Aquí simplemente lo que yo hice fue configurar mi cuestionario. Todavía no tiene preguntas. Aquí lo configuré, intento 2, se creó el que estará abierto desde hoy. El límite de tiempo son 30 minutos y la calificación más alta que saque de los 2 intentos. Entonces, aquí no se ha agregado pregunta, como dice. Entonces le voy a dar a editar cuestionario. Miren lo siguiente. Aquí en el botón agregar me aparece una nueva pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria. Una nueva pregunta es básicamente, si yo le doy, es que voy a crear preguntas una por una desde cero y la voy a ir agregando como mismo hicimos en el banco de preguntas. Si le doy a agregar desde el banco de preguntas, me van a aparecer todas las preguntas que yo creé en el banco de preguntas y voy a seleccionar todas las que yo quiero me aparezcan. Y la añado. Y si observan, aquí están las preguntas que hemos colocado. Si le doy a la tercera opción, que es una pregunta aleatoria, cuando yo le doy aquí, lo que me hace es que el mismo sistema me añade preguntas. Yo le digo la cantidad de preguntas que yo quiero que me agreguen. Imaginémonos que no ha agregado ningún tipo de preguntas antes y le pongo aquí la cantidad de preguntas y el mismo sistema me selecciona las preguntas que él quiera y se me agregan aquí. Yo le digo aleatoria, escógeme 4 preguntas, 10 preguntas. Imagínense que usted tenga un banco de 20 preguntas y usted quiere elegir 10 al azar. Usted le pone la cantidad 10 y el mismo sistema pues escoge las 10 preguntas al azar. Entonces, si observan aquí, como les dije antes, que no importa el total que haya puesto usted en el banco de preguntas del valor de cada pregunta, porque aquí ustedes lo pueden modificar. Y como hay 5 preguntas, pues entonces usted lo organiza con las puntuaciones que usted haya colocado aquí de calificación máxima. Entonces, aquí está nuestro cuestionario. Yo le doy a guardar. Y aquí está. Entonces, cuando yo voy y me dirijo a mi aula, le doy a cuestionario de prueba, como si fuera un estudiante. Ahí le va a decir que tiene un tiempo de 30 minutos y que si lo quiere empezar en este momento, le damos a que sí. Y aquí están nuestras preguntas que hemos realizado. Si observan en la parte izquierda, aquí va transcurriendo el tiempo. Y mientras el estudiante va llenando, pues el tiempo va transcurriendo. Bien, no lo voy a rellenar entero porque así no es necesario. Pero ya ustedes vieron y que también le puse la opción de que las 5 preguntas me salieran en una misma página. Si observan. Entonces, ahora voy a salir. Entonces, imagínense usted que usted quiera ahora editar este cuestionario. Donde se edita ese cuestionario es de nuevo en el menú de la izquierda en administración de cuestionario, porque estoy precisamente dentro de él. Y si lo quiero editar, le doy editar cuestionario. Y ahí puedo quitar mis preguntas, poner preguntas, editar las calificaciones, hacer lo que yo quiera con mi cuestionario. Y una vez esté listo, pues le doy a guardar. Y entonces así, pues hacemos un cuestionario en base a un banco de preguntas. Y si no, también lo pueden hacer desde cero, como vimos antes, que en vez de usted coger la opción de tomar preguntas del banco de preguntas, valga la redundancia, pues lo hace una por una y va agregando sus preguntas. Antes de continuar de cómo yo mostrar que este cuestionario yo lo voy a pasar a otra aula, pues estoy abierta a preguntas antes de pasar al otro proceso.
Sí, maestra, hasta ahora usted tiene una pregunta, los demás son comentarios, ¿ok? De muy interesante, mucho dominio del tema. Sin embargo, la maestra Isa Morillo hizo una pregunta al inicio. Déjenme ubicarla por acá. Entonces, ¿cómo saber los requisitos o formatos a utilizar para evitar los errores que suelen dar que suele dar el sistema? Esa fue una de las primeras preguntas que surgieron. Los demás han sido comentarios. Me querrá preguntar cómo darnos cuenta cuando tenemos errores en las preguntas, me imagino, como preguntas que llevan como un poquito más de complejidad, en dado caso de esas preguntas que yo le puse que llevan indicador. No podemos dar cuenta de los errores de esta manera. Voy a editar el cuestionario, déjenme entrar al cuestionario, lo voy a editar. Eso fue lo que entendí. Si no es así, maestra Isa, pues puede volver a aclararme la pregunta. Por ejemplo, esta pregunta que necesita como las preguntas que son como más de indicadores, yo entro en la misma. Por ejemplo, esta que yo necesito que las respuestas entren dentro del corchete, yo la voy a quitar y me voy a hacer de cuenta que yo no sé, yo pegué mi pregunta, pero yo no sé cuál es cómo funciona. Yo la pegué así y si observa, yo le voy a dar a guardar cambios. Y vamos a ver que aquí me dice, no se ha incluido ningún campo en el texto de la pregunta. Eso es lo que me está indicando, es eso, de que, y también aquí en estas ayudas le permite, le ponga delimitadores alrededor de las palabras que se convertirán en texto. También estas cositas le ayudan a más o menos saber cómo es que funcionan las preguntas. Esta necesita un delimitador alrededor de las palabras para, como dice aquí, para convertirla en texto. Y el delimitador que está por defecto en esta pregunta son los corchetes. Entonces, por eso fue que coloqué los corchetes a esta pregunta. Es decir, los errores, si usted no sabe cómo funciona para realizar las preguntas, pues simplemente usted coloca el enunciado y entonces ahí le va a dar el error. Y también le sirve de ayuda estos signos de interrogación para que usted la coloque también de manera correcta. Y otra ayuda que tiene es la siguiente. Cuando usted va a agregar una nueva pregunta, imaginémonos que vamos a agregar una nueva pregunta, yo voy a seleccionar esta de arrastrar y soltar. Cada una de estas preguntas, pues al lado me da un más o menos de qué se trata y me especifica, es decir, más o menos cómo funcionan las preguntas. Y como dije antes, cuando usted pegue el enunciado sin usted saber cómo funciona, vio que me dio el error. Y más o menos ahí podemos tener la idea de cómo funciona de esta manera. Sino también buscando en el oráculo que tenemos, en el Google, eso también nos ayuda a decir cómo crear una pregunta de arrastra texto en Moodle. También entiendo que esto le puede ayudar. No sé si respondí su pregunta, si no, estoy abierta a aclararla. A mí me parece que estaba en ese orden que usted está respondiendo, porque después ella hace una acotación que dice, en ocasiones salen las respuestas en las preguntas y viceversa. Ah, ya. Entonces está más o menos, me imagino que está orientada. Sí. Si no hay más preguntas, entonces... Lilia. Sí, dígame, maestra. Sí. Disculpa. Qué alegría verte, de verdad que sí. Me alegra. Gracias. Qué bueno. El punto es, tengo varias dudas. La primera es, ¿hay un formato estándar, por ejemplo, cuando uno elabora los cuestionarios? ¿Por qué te pregunto esto? Porque a veces hasta por un espacio que tú le des, ya automáticamente te lo envía como error. Cuando tú envías todas las preguntas del cuestionario, entonces como que no sé si hay un formato general de todos los EVA.
No, en realidad no hay ningún formato general. Como usted vio, simplemente es agregando las preguntas que a usted le interese. Y en el banco de preguntas usted puede organizar los temas por categoría y así se le facilita si va a variar por unidad o por módulo. Las preguntas usted lo organiza. En otras ocasiones también suele pasar que te envía la pregunta y no te envía la respuesta o viceversa. Entonces, a mí, cuando yo la pongo aleatoria, no me pasa cuando yo lo tomo, pero a los estudiantes sí le pasa con frecuencia. Entonces, no sé si es que yo estoy haciendo algo mal del formato o qué. Ahí... Y usted hace la vista previa, así como le mostré antes de usted ponérsela a los estudiantes. Sí, yo fui siguiendo y por lo general voy a revisar otra vez y a ver el video luego que termine para ver dónde que estoy fallando, pero ha sido de verdad muy ilustrativo. Sí, gracias. Si no, también maestra, ya fuera de aquí de lo del taller, pues usted, lo que usted revise, pues también estoy a la orden que usted pueda preguntarme. No hay ningún problema. Al igual que todos que están aquí en el taller, si tienen alguna duda luego de estar ya fuera de aquí practicando, pues estoy abierta a las preguntas que deseen. Y si no me las sé, pues las investigamos entre los dos y ahí aprendemos juntos. Bien, entonces en lo que van generándose más preguntas, voy a un punto que creo que también es importante, que es el que le dije antes, de cómo este cuestionario yo lo puedo mover a otra aula. Me voy a ir a mi aula y es de la siguiente manera. Si observan siempre, otra vez en el menú de la izquierda, está la administración del curso nuevamente. Aquí yo lo que hago es, le digo, estoy dentro de mi aula, claro, en el aula, no tengo que salir dentro del cuestionario ni nada, estoy en el aula normal. Voy a donde dice copia de seguridad y aquí me aparecen todas las opciones que tiene mi aula. A mí no me interesa hacer copia de seguridad de los usuarios que están en esa aula, ni las actividades y recursos sí, los bloques no. Es decir, yo voy descotejando cosas que a mí no me interesa en copiar. A mí nada más me interesa es el cuestionario. Quito esto. El banco de preguntas sí, podría interesarme, claro, es importante. Agrupamiento no me interesa. Incluir competencias tampoco. Entonces, aquí también, depende del aula que usted tenga, le van a aparecer más, obviamente, más opciones, porque esta aula solamente tiene mínimas cosas. Y lo que usted hace es que va quitando los cotejos de lo que a usted no le interese. Le doy a siguiente. Entonces, aquí me aparece lo que exactamente otra vez yo quiero colocar. No me interesa esta etiqueta, no me interesa esta opción de aviso, me interesa sí esta parte del cuestionario y esta parte del tema 2 no. Le doy a siguiente. Aquí está mi copia de seguridad. Puedo ponerle un nombre más corto del que me aparece aquí. Confirmo lo que yo quiero copiar de esta aula, que es solamente el cuestionario. Y le doy a ejecutar copia de seguridad. La velocidad con que se haga esta copia de seguridad va a depender de lo que usted quiera copiar. Y no solamente aplica para cuestionario, esto va a aplicar para cualquier otro recurso que usted quiera sacar de una aula y llevarla a otra. Como ustedes ven, ustedes cotejan y dejan cotejar, quitan y ponen el cotejo de lo que usted quiera pasar a otra aula. En este caso estoy hablando del cuestionario, pero aplica para cualquier recurso. Le doy a continuar. Bien, entonces, aquí está mi copia de seguridad. Si observan, está cuestionario, yo le dejé ese nombre y la fecha y la hora y el peso. También la duración de cómo se haga esa copia va a depender de tantos recursos que usted quiera copiar. Yo la voy a descargar, esta copia de seguridad, porque me interesa es colocarla en otra aula. Se me descargó. También va a depender del tiempo, de la cantidad, el peso que sea de esa copia de seguridad. Y
a mí me interesa restaurar ese cuestionario en otra aula. Esa aula tiene el nombre de aula de prueba. Yo voy aquí de nuevo a mi menú de la izquierda. A mi menú. ¿Dónde está restaurar? Botón de restaurar. Aquí. En administración del curso, restaurar. Yo voy ahora a restaurar lo que yo acabo de copiar. Puedo arrastrar de donde desde la carpeta de descarga, que fue ahí que colocó la copia de seguridad. Lo puedo arrastrar. O si no, también le doy aquí a seleccionar archivo. Busco mi archivo donde se encuentra, que es la carpeta de descarga, y lo coloco. Le doy clic, abrir. También, esas son las dos formas que yo puedo hacerlo. Pero como ya yo lo arrastré, pues ya está aquí colocado. Le doy a restaurar. Restaurar. Dijo todo intacto. Sigo continuar. Entonces aquí me va a pedir el nombre del aula. Debo de saber el nombre del aula precisamente que yo quiero restaurarla. En la que yo la voy a restaurar se llama aula de prueba 3, creo, si no me equivoco. Vamos a ver, aula de prueba voy a dejar. Eso fue un error el no ver el nombre. Ya ven, ahí vemos de una vez los errores que podemos cometer. Déjenme ver el nombre del aula. Ya ven que esto es en vivo. Y lo que nos puede pasar así mismo es. Se llama así mismo, aula de prueba 3. Ah, no. Ajá, aula de prueba. Entonces, un error que he cometido. Yo no voy como yo estoy dentro del aula, si observan, yo estoy dentro del aula 3, del aula de prueba 3, que ahí es que yo voy a colocar mi cuestionario. Aquí hay una opción que me dice restaurar en este curso, restaurar en un curso existente. Si estoy ya dentro del curso, pues obviamente no debo de buscar otro, porque ya yo estoy, esta opción me la da porque yo estoy dentro del curso y lo puedo hacer. Esto me lo da si yo estoy en cualquier parte de la plataforma y yo quiero buscar en otro curso, aquí sí busco el aula. Pero como ya yo estoy dentro, lógico, aquí restaurar en este curso, voy a dejarlo así mismo, fusionar la copia de seguridad con este curso, porque ya yo estoy dentro de él. Bien, estoy en aula 3 y tengo que seleccionar la opción de restaurar en este curso. Le doy a continuar. Importante, aquí otra opción que dice borrar el contenido del curso actual y después restaurar. No, a mí lo que me interesa es dejar intacto el curso donde yo me encuentro y solamente es colocar el cuestionario que yo quiero poner en esa aula. Si le doy aquí, me va a borrar todo lo que está actualmente en el aula de prueba 3 y me va a colocar solamente el cuestionario, pero yo no quiero eso. Yo solamente quiero que se quede todo intacto y se me coloque el cuestionario. Le doy a continuar. Le doy a siguiente. Me dice otra vez, sobreescribir la configuración del curso. No, lo quiero dejar todo intacto. Solamente quiero el cuestionario. Ejecutar restauración. Continuar. Y se observan, aquí está el curso está intacto y solamente se me agregó el cuestionario de prueba que habíamos hecho en la otra aula. Este es nuestro cuestionario. Se observan, aquí está el cuestionario. Entonces, es de esta forma, como les dije antes, usted puede copiar cualquier recurso de un curso
valga la aclaración, y copiarlo en otro. Como observan, no cometer el mismo error que yo o siempre estar alerta y leer, porque puede ser un poco confuso. Como ustedes vieron, si yo estaba dentro del aula, no era necesario buscarla porque ya yo estaba dentro de ella. Simplemente tenía que ir a la opción que estaba debajo y si ya estaba colocada en el aula, me dice restaurar en este curso. Y siempre estar pendiente a lo que me dice cuando si quiero de que borrar lo que está y sobreponer lo nuevo. No, a mí me interesa es solamente traer lo que yo copié de la otra aula y pegarla en la nueva. Y de esta manera lo podemos hacer con cualquier otro recurso y tantos recursos yo pueda copiar de un aula, la puedo traer a la otra. Con copia de seguridad, la descargo y luego la restauro. Y debo tomar en cuenta si estoy dentro del curso o no. Si no estoy dentro del curso, lo que hago es que voy a la otra opción y ahí en el buscador escribo el nombre del curso y selecciono esa opción. Pues por mi parte, ya son las 3:35, por mi parte esto era todo. Espero que haya sido de su agrado y estoy abierta a preguntas. Gracias, maestra. Bueno, las preguntas, usted ha sido tan clara en cada uno de sus aportes, porque aquí lo que tengo son felicitaciones, excelente. La profesora Lidia es la más querida, una de las más queridas. Ay, gracias. La tecnología. Flores y flores, maestra. Si uno quiere, maestra, se termina el tiempo del cuestionario y uno desea abrirle el cuestionario nuevamente a un solo estudiante, ¿cómo lo hace? Si abre el cuestionario, es decir, si ya se le cerró, esa calificación la tiene ahí, pero si usted como docente abre de nuevo el cuestionario con más tiempo, ya no será ese solo estudiante. Ya lo va a poder hacer todos los estudiantes. Ah, ok. Sí, si usted modifica el tiempo de ese cuestionario y le pone, por ejemplo, 1 hora, ya, y no va a ser en el acto, ya si ese tiempo pasó, ya esa calificación estuvo guardada. Lo que se puede hacer es usted abrir más tiempo y usted ya como docente tomar en cuenta que la segunda calificación del tiempo y el día que le salga, esa es la que usted va a tomar en cuenta. Porque ya sí, en tiempo real, si quiere alargarlo, no lo puede hacer. Aquí tiene una pregunta. ¿Cómo hacemos para que la plataforma nos acepte los acentos y así evitar que nos modifiquen las palabras? En este actual Moodle que tenemos, no tenemos problema con los acentos. En el anterior sí, en el anterior los acentos nos ponían como unas claves raras. Pero en este nuevo Moodle que nosotros tenemos, que es en el actual en el que estamos trabajando y en este que le mostré precisamente esta práctica, no hay problema con los acentos. Okay. Lo pueden colocar sin problema y no le ponen ningún código raro. Veo a la maestra Ángela con la manito levantada. Sí. Maestra Ángela. Ay, gracias. Bueno, más que una pregunta, felicitar a Lidia por este maravilloso taller que nos ha presentado esta tarde. Miren que yo soy del área y yo aprendí muchas cosas también con este taller. No había trabajado las preguntas estas de rellena hueco y miren qué interesante. Entonces, es un tema de práctica, pues uno que está incluso manejándose cada día con Moodle, cada día hay cosas nuevas que aprender y nuevos elementos. Esto no se aprende de ahora para ahorita, es un tema de ir practicando, como dijo Lidia, ¿verdad? Nos podemos equivocar, pero con la práctica nos vamos perfeccionando. No me queda más que realmente felicitar a Lidia por nutrirnos con sus sabios conocimientos en este taller y seguro que le haré alguna consulta más adelante. Perfecto, muchas gracias, Ángela. El maestro Vilorio, le estoy ayudando, maestra Belkis. Bueno, ¿Tiene el micrófono apagado, maestra? Primeramente, mis felicitaciones. No esperaba menos de ti. Gracias, esta noche yo voy a dormir. Que tú eres de mis pupilas. Eso sí es verdad. Lidia, mi comentario va
más que hacia ti, a los maestros que están presentes y los estudiantes que ya pronto serán maestros, y que en esta nueva normalidad en que estamos, ya el uso de plataforma no tiene vuelta atrás. Hay una actividad, la última parte de tu taller, de hacer las copias de seguridad y luego tomar, en este caso lo hiciste solo del cuestionario, y luego tomar ese cuestionario y llevarlo a otra aula. Precisamente esa es una de las necesidades que se le presentan a los maestros cada cuatrimestre, porque en ocasiones se tiene la misma asignatura en diferentes secciones y se quiere utilizar un cuestionario que utilicé en una sección, utilizarlo en otra, y a veces me he encontrado con situaciones de maestros digitando ese cuestionario otra vez. Entonces ya ahí tú le has mostrado una forma sencilla y rápida de cómo llevar un recurso, en este caso, reitero, el cuestionario, hacia y tenerlo en otra sección, en otra aula. Pero también aplica lo mismo para yo como maestro. Quizás hasta es bueno para mí tener la copia de seguridad de mi curso completo. Es decir, termine el cuatrimestre y yo puedo tener mi copia de seguridad del curso completo. Y se hace de la misma manera en que tú le explicaste, solamente que le quitaste el cotejo a todas las demás recursos y actividades. Como nosotros tenemos un correo que tiene un drive que por ahora no está limitado en cuanto a almacenamiento, una buena práctica quizás para cada uno de los maestros sería conservar una copia en su drive de su curso. Porque en esto de la tecnología suceden muchas cosas, pueden suceder un problema, se dañó todo en la plataforma, y quizá usted no tiene que esperar a que le entreguen una copia de su curso. Vimos que es sumamente sencillo tener una copia de seguridad, no solo de una actividad, sino del curso completo. Así es que, Lidia, mis felicitaciones, muy clara y precisa en los aspectos que trataste en el taller. Muchas gracias, de verdad que sí. Muy bien, por ahí hay un comentario de una anécdota. Dice, a mí me pasó que pensé que había guardado y resulta que hasta perdí esos puntos. Entonces, muchas veces hay que como que tener mucho cuidado, inclusive cuando uno está guardando, cuando uno, sobre todo en esos momentos de evaluación, que como que uno genera como que más adrenalina, ¿no? Y se pone nervioso. Sí, es bueno aclararle en base a esa anécdota que nos contaron, en base a los estudiantes, es que por cada pregunta hay que darle a guardar en algunos casos. Si va por pregunta a pregunta, para evitar ese inconveniente de darle al final guardar, sino si cada pregunta está en una página, le pueden ir dando inmediatamente a guardar y ya así se van asegurando de que ya esa respuesta está ya en el sistema. Y esta es una forma también de asegurar las puntuaciones, pero también es una desventaja que si usted quiere luego volver a recapitular, ya no hay forma de cómo usted modificarlo. Pero ya eso va a depender de lo que le interese y la circunstancia de cada estudiante. Sí. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas. Sí, aquí están afirmando sobre los acentos. Nosotros tenemos otro taller ahora que continuamos. No sé si alguien más que desee, que no haya escrito, pero que desee preguntarle algo a la maestra para que le queden claras las interrogantes. Joel Alberto. Ah, no, perdón, él abandonó. Pensé que había levantado la mano. Laura Olivares, sí, levantó la mano. Laura. Sí, yo tenía una duda que yo le escribí por WhatsApp y hasta ahora no me la han respondido, y es que la profesora estaba hablando de los intentos permitidos, o sea, le estaba poniendo números, le estaba poniendo 2, 3, y entonces yo quisiera que me explicara, por favor, cuál es la función de los intentos permitidos, porque realmente no entiendo para qué sirven.
Los intentos permitidos, si es a modo de estudiante, es la cantidad de veces que el estudiante pueda repetir el cuestionario, y también obviamente lógico, si el profesor también elige la cantidad de intentos que le coloca a los estudiantes para repetir ese cuestionario. Entonces, como coloqué antes los intentos, también hay otra pequeña configuración es que si pone 2 intentos, si quiere que el sistema tome por defecto el de mayor calificación, o si haga un promedio de esos intentos que el profesor colocó, o si quiere tomar el primer y último intento. Ya eso va a depender de cómo el profesor lo configure. Y si es en base a participantes, es la cantidad de veces que usted pueda tomar el cuestionario. Ok, gracias. Siempre a la orden. Bueno, todos recuerden llenar la asistencia y el formulario que se les ha estado pasando. Muchas gracias, maestras, muchas gracias. Qué bueno compartir todo su conocimiento. Qué gratificante, ¿verdad? Uno poder trasladar la información. Me reitero a las órdenes una vez que también, no sea hoy o sea en cualquier momento, estoy a las órdenes para cualquier duda o pregunta que tengan, pues no hay ningún problema en contactarme. Excelente. Bueno, nada, yo creo que hemos finalizado. Yo tengo que pasar a otra sala en este momento y voy a detener la grabación.